que hablaba a los astros, para que los astros empezaran a tomar las órbitas con el poema de Enuma Elish, que es donde él le va dando el orden a los astros para que asuman su lugar en el cosmos. Marduk va a ser adorado por todos, por la importancia de Babilonia, y Sigurat, los Sigurats eran los templos de adoración, y los templos de adoración, de ahí el más grande, el Sigurat de Marduk, el propio, era el que se llamaba Babel, y la torre, como era tan grande, esto es un mundo muy plano, y las columnas, las colinas son muy suaves, entonces cualquier cosa sobresale. Entonces, una construcción de ese tamaño, en ese momento, parecía que fuera a tocar el cielo, y por eso le dicen la Torre de Babel. Como todos estos pueblos hablaban tantas lenguas tan distintas, la historia de los dones de lengua se asocia a la construcción del Sigurat de Marduk y a la adoración que tenían por él los babilonios. Todos los babilonios van a montar unas bases de civilización impresionantes, y en una piedra de diorito de 6 metros de altura se muestra a Hammurabi ahí humildemente mirando al sol, y se inventan un código fantástico. Eso lo van a descubrir hasta 1901, y ahí inmediatamente se lo llevan para París y está en el Louvre. El código de Hammurabi, acuérdense que toda la antigüedad está en el Museo Británico o en el Louvre. Y entonces, este código reglamenta las cosas, establece el sistema contractual. El código de Hammurabi es el que va a reglamentar el uso de las tierras, es el que va a reglamentar el reparto entre los soldados, la construcción de canales, la promulgación de todas las legislaciones, la multiplicación de los funcionarios y las provincias, el correo, la instauración de correo entre provincias y capital, la aparición de las clases de los colonos, el freno al empobrecimiento de las familias campesinas, y va a regular la ley del talión. Es decir, va a establecer un sistema según el cual hay una compensación por una ofensa, para que la gente no se mate directamente. La gente antes se mataba directamente, y ahora también, pero en el código de Hammurabi lo que dicen es que si usted, por ejemplo, ofendió a una mujer de una tribu, no hay necesidad de que toda la tribu se mate y que la mate y mate a toda su tribu, porque como para qué. Entonces se establece un sistema de compensaciones en el cual usted dona, por ejemplo, una cabra o un camello para reparar la ofensa del otro, y así no se extermina toda la tribu, porque imagínese, entonces no quedaría nadie para que hubiera contado de todas esas civilizaciones. Establece una forma de compensación que se basa en el hecho de que la gente reconoce que ha cometido una ofensa y está dispuesta a ofrecer una compensación por ella que los otros acepten. Esto es un sistema contractual que empieza a crear una legislación por encima del hecho de que si usted me corta un brazo, yo le corto el brazo, por el hecho de ojo por ojo y diente por diente, que deja a todo el mundo tuerto y ciego, y con eso funcionaron mucho las cosas. Entonces, si civilización es el sistema contractual, si civilización es la capacidad de negociar en casos de conflicto, establecer sistemas de compensaciones, seguir las palabras empeñadas y ser capaces de respetar los acuerdos que hemos firmado, estamos lejísimos de lo que esta gente llamaba civilización, porque en muchos de los conflictos de la actualidad prima la fuerza y prima la venganza y prima el asedio, antes que una relación de honor y de contractualidad como la que intentaba establecer en los tiempos de Babilonia el código de Hammurabi. Así que avanzar, lo que llaman avanzar en el sentido contractual, bueno, hay muchas cosas que están por verse todavía. Entonces, resulta que estos montan este código, esto ya es una legislación, y aquí ya tenemos todo un sistema contractual de relaciones al interior de Babilonia. Y Babilonia, como es la superciudad, pues el 90% de la gente de la Media Luna vive en Babilonia, y allá era donde estaba la acción. Entonces vamos viendo cómo se van apareciendo todas estas cosas alrededor de los centros de civilizaciones de los pueblos de la Media Luna. Cuando ya los babilonios tenían su tremenda civilización, y que esto va sumando lo que ellos traen con lo que ellos encuentran, porque ahí ya también hay gente que tiene cosas muy serias montadas. Ya tenemos la división de los años, tenemos la rueda, tenemos las ciudades, tenemos la desconcepción del imperio que nos dejaron los acadios, que eran la gente de Sargón.
Y ahora está toda esta codificación. Los de Babilonia, los conocidos van a ser los de la era de Nabucodonosor. Entonces, resulta que en esta época los pueblos empiezan a tener convulsiones y toda esa cosa, y después de esto van a llegar otros pueblos que les van a caer encima, literalmente encima, y que tenían fama de crueles. Esta era una época bastante áspera y tener fama de cruel ahí es como heavy. Entonces eran los asirios. Y dice, bueno, pero entonces, ¿por qué los asirios, que eran los de Nínive, las de la capital de Nínive, y los que tenían además toda esa, digamos, esa fuerza, por qué se consideraba que los asirios eran particularmente crueles y sanguinarios en una época donde todo el mundo a sangre y fuego pasaba a las ciudades? Porque en esa época las ciudades estaban amuralladas por grandes fortalezas. Babilonia lo estaba en ese momento y todo. Usted no podía, digamos, entrar a la fortaleza. Entonces lo que hacían era que los ejércitos rodeaban a las ciudades hasta que las ciudades aguantaran, las cercaban y hasta que aguantaran. Entonces la ciudad sobrevivía a los cercos en tanto tuviera provisiones. Cuando se le acabaron las provisiones, pues tenía que rendir. Eso no tenía mayor problema ahí. Pero usted no entraba a la ciudad, sino que esperaba tranquilamente a que la ciudad se rindiera por hambre. Eso pues era una salvajada, pero de todas maneras usted no entraba a la ciudad. Los asirios empiezan a desarrollar la tecnología para tomarse las ciudades, la tecnología de asedio. Es decir, todas las torres, esas torres donde usted las va montando, las escaleras, los fuegos que botaban, todo eso que es lo que permite que usted entre a la parte de arriba de una fortaleza y tome la ciudad, los troncos esos salientes que empujaban varios. Los asirios eran como los orcos en El Señor de los Anillos, tratando de entrar a las fortalezas de lo que antes había sido Rohan, cuando empiezan a asolar la Tierra Media y acaban con Isengard y entran a todas partes. Y si vio cómo la técnica de asedio de los orcos cuando van a entrar atacar a todo el pueblo de lo que antes eran los elfos, de lo que era toda la gente de la Tierra Media, así atacaban los asirios. Entonces entraban a las ciudades con estos palos salientes y pasaban a cuchillo a la gente. Entonces por eso era que tenían tanta fama de terror, pero además ellos se inventaron otro sistema que es muy harto, que son las deportaciones. Entonces cuando una ciudad no se sometía a ellos, cogían un pedazo, una parte de la población de la ciudad y la mandaban lejos, a otra tierra, la desarraigaban, la desplazaban, la obligaban a salir, la hacían evacuar mediante el miedo y la intimidación, y la ponían en otra parte, donde nunca pudiera ver a sus parientes y donde necesariamente se tendría que mezclar con el paso de los tiempos, y así la disolvían como pueblo. Esto generaba unos odios muy tenaces. Entonces eso que hacían ellos fue lo que hicieron con los judíos los romanos, con los chechenos los rusos en la era de Stalin, con los armenios los turcos a principios del siglo XX, con los boers, los colonos holandeses en Sudáfrica, los ingleses que los expulsaron desde la ciudad del Cabo hasta las tierras de Transvaal y Orange, y así todo el mundo ha hecho eso, muchos pueblos han hecho eso con otros pueblos, y eso genera unos niveles de odio muy grandes porque los desplazamientos destruyen el hábitat, la cultura y el tejido de las personas, y los atacan su memoria histórica y los vuelven fugitivos después de haber tenido una tierra. Eso hacían los asirios y por eso eran tan odiados. Y así como fueron de odiados, fueron y siguen siendo imitados, que es lo peor. Entonces, esa era, digamos, eran unos delicados ellos. Entonces, pues claro, les daban durísimo, y cuando pudieron destruir a Nínive, eso por ahí, mejor dicho, sal por encimita que nadie, ya la destrucción de Nínive llegó a ser una cosa tan impresionante que solamente existía en las referencias bíblicas, no más. Porque ya por el odio que todos estos pueblos desarrollaron contra los asirios. Entonces, y todos estos pueblos pues son caldeos, son babilonios, son sumerios. Entonces cuando los asirios pasaban y los destruían, volvían y arrancaban los babilonios. Entonces, como había tantos sistemas de sometimiento y todo eso, pues cada pueblo que estaba sometido estaba esperando a que el nuevo invasor lo liberara de los otros. Y por eso era que eran tan fáciles de someter, porque nadie realmente estaba con nadie, porque todas eran ciudades-estados.
No era que esto era, digamos, todo un combo, no. Son ciudades-estados que son independientes entre sí y que se alían contra una tercera, como las ciudades griegas, cuando algunas se está viendo demasiado fuerte, se alían las otras para impedirlo. Y entonces esto era muy inestable por eso. En esta inestabilidad es cuando hay una primera gran deportación por parte de los babilonios, después de los asirios, después de que los asirios impusieron la moda, vienen los babilonios otra vez, y los babilonios van a deportar a la comunidad judía, y esa deportación es la primera diáspora, ahí se van a regar por el Mediterráneo, esa fue su primera diáspora, ahí es cuando se habla de las 12 tribus perdidas, que muchas no regresaron, las tribus perdidas de Israel, todo eso pasa durante el tiempo de los babilonios, con la modita que habían impuesto los asirios de deportar a los pueblos, y los judíos estaban esperando siempre que alguien los liberara de la denominación Babilonia, y los que los liberaron a ellos y les permitieron volver y digamos restauraron todo eso fueron los persas. Ya fueron los tiempos de Ciro y Darío y todo este combo. Entonces ahí pasaron todas esas cosas. Entonces por eso es que rastrear los orígenes históricos de un pueblo de estos es sumamente difícil, sumamente relativo y sumamente subjetivo. Porque cuando usted, ¿cómo puede probar? Cada uno estuvo en ese pedazo, en ese mismo pedazo, sobre ese mismo ladrillo, en esa misma ventana y bajo ese mismo sol, en alguna parte de todos estos 5.000 años. Entonces usted llegar y establecer quién era quién ahí es mucho más difícil en esta región y en esta historia que en cualquier otra, por la cantidad de movimiento, porque es que esto era una zona agitada, aquí había acción, suspenso e intriga permanentemente, esto mucha miniserie. Entonces, por eso es que establecer la legitimidad en estas zonas es tan complicado. Y después de eso, ahora nosotros estamos en la zona de Mesopotamia, pero la región completa es la que cubre la Anatolia, la que cubre el Valle del Jordán, que es donde está Canaán, que es donde les digo que está Israel, Líbano, Siria, en la parte de arriba, que es donde están las primeras ciudades de las que vamos a hablar después, que son Tiro y Sidón y Jericó y todos esos que estaban en ese valle, y ese valle colinda a través del Sinaí con Egipto. Entonces la región como tal está toda conectada por el paso de las civilizaciones y su historia también está conectada, aunque todo el mundo sea distinto ahí. Pero la historia está totalmente conectada. Y así como los cananeos fueron un pueblo corredor entre el imperio egipto y el imperio babilonio, así los imperios de la Mesopotamia, asimismo la región entera, cuando las civilizaciones se expandan, se va a volver un pueblo corredor entre Asia, África y Europa. Y todos los que van para allá o vienen de para acá pasan por el Medio Oriente, y por eso todas las historias de la humanidad tienen al Medio Oriente como escenario entonces como ahora, porque son pueblos que pegan bloques de tierra donde se han desarrollado las culturas. Entonces ellos en sí mismos tienen los corredores que eran los de Canaán, pero toda la región completa es un corredor y toda la región está intercomunicada por todas las diferentes relaciones que a lo largo de los milenios, desde el comercio hasta la guerra, hasta la imposición de religiones y de culturas, han tenido. Estos pueblos están muy interrelacionados entre ellos a lo largo de la historia, y la continuidad es dificilísima de establecer en algunas de estas áreas, por lo que le digo, sobre todo en la Media Luna, porque cada cual llegaba con un cuento y se la montaba al que estaba ahí. Entonces, así es que se van formando todas estas civilizaciones, y por eso son tan confusas de encontrar, porque aparecen un ratico y desaparecen, y aparecen otro ratico y desaparecen. Entonces, digamos, el seguimiento puntual de cada una de ellas produce una gran confusión. Pero lo clave es que esto es como una lasaña, y unas se van montando encima de otras en la misma región, en el mismo pueblo, en el mismo parche y en el mismo lugar, que era donde había agua. Y eso va a determinar la búsqueda de la supervivencia a través de la riqueza de la media luna, la inestabilidad de la media luna, los imperios que se suceden unos a los otros, los comercios, los ataques de los nómadas frente a los sedentarios, las deportaciones que llevaron a pueblos a protagonizar historias a miles de kilómetros, a muchos kilómetros de su lugar de origen, van determinando la historia de todas estas civilizaciones. Y es como nosotros estamos contando hasta ahora los orígenes de nuestro tiempo y de nuestro paso por el mundo.
Entonces, cuando usted le va a dar por reivindicar todas estas cosas, pues se mete en un problema muy grave porque cada una de ellas estuvo en ese lugar, todo el mundo pudo decir que estuvo en ese lugar, pero estuvo en ese lugar un tiempo y luego lo sacaron